Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Pedro Arevalo, soy estudiante de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. En el día de hoy les vengo a hablar sobre un ejercicio de esfuerzo. Bueno, ¿qué nos dice el enunciado? El enunciado nos dice, los tres cables de acero, vienen siendo este y este, se usan para sostener la carga, viene siendo la carga de P. Los tres cables tienen un esfuerzo de tensión permisible de 165 megapascales. Y el cable AB tiene un diámetro de 6 milímetros y el BC tiene un diámetro de 5 y el BD tiene un diámetro de 7 milímetros. Nos piden que determinemos la fuerza mayor que puede tener P antes de que cualquier cable pueda fallar. Entonces, como primero debemos hacer un previo análisis. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos acá dos cables. Para analizar los cables tenemos BB, BA y BC, ¿cierto? Y nos están pidiendo que llevemos la fuerza de P. Entonces, aquí tenemos que sigma de B es igual al sigma de BA igual al sigma de BC. Entonces, el sigma de B viene siendo igual a la fuerza de B sobre el área. Y el sigma BA es igual a la fuerza BA sobre el área. Como también, sigma BC es igual a FBC sobre el área. Bueno, como segundo paso, lo que debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre. Para ahorrar espacio, lo que debemos hacer es que las fuerzas las soltamos de sus apoyos, ¿cierto? Entonces aquí nos va a quedar FBC y aquí nos queda FBA, ¿cierto? Entonces, para esta fuerza debemos hacer el siguiente análisis. Bueno, tenemos que la fuerza de B va hacia arriba, ¿verdad? Pero la del peso va hacia abajo. ¿Qué hacemos en este caso? Hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, donde nos va a quedar F de B va hacia arriba, y si va hacia arriba es positivo, aquí una flechita, entonces F de B menos negativo porque P va hacia abajo igual a 0, donde nos va a quedar que F de B va a ser igual a P. Entonces esta ecuación nos va a ser mucho más adelante. Entonces, ya teniendo claro todo este análisis, lo que podemos empezar a hacer es hallar las fuerzas, es hallar las componentes de la fuerza para poder así seguir. Entonces, ¿cómo las hallamos? Bueno, entonces, como le venía contando, para hallar las componentes, lo que debemos hacer es el siguiente análisis. Venimos acá, FBC, en X y en Y. Como podemos ver, en X está en el cuadrante positivo y en Y también está en el cuadrante positivo. Entonces, hacemos lo siguiente, dibujamos el triángulo. ¿Cierto? Aquí iría FBC, aquí FBCY y aquí FBCX. Entonces, vamos a hallar las componentes. ¿Cómo lo hacemos? Así. Para Y tenemos que sería el seno de 30 por la fuerza. Entonces, para X sería el coseno 30 grados por la fuerza. Entonces, ya teniendo estas dos componentes, que serían la de FBC, hacemos lo siguiente, hacemos el análisis de FBA. Entonces voy a borrar por aquí, para que quede más espacio. Hacemos el siguiente análisis, FBA
X y en Y. Podemos ver que en X está en el cuadrante negativo. Entonces, X negativo y en Y positivo. Entonces, vamos, dibujamos el triángulo. ¿Cierto? Aquí está FBA. FBAY y FBAX. Entonces, tenemos aquí ya muchos componentes. FBAY va a ser igual al ángulo. Tenemos su ángulo que son 45 grados. Y ponemos FBAY va a ser igual al seno de 45 por la fuerza. ¿Cierto? Entonces, FB aquí va a ser igual al coseno de 45 por la fuerza. Entonces, ya teniendo todo esto, podemos hacer el siguiente paso, que vendrían a ser las ecuaciones de equilibrio, como son sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Bueno, vamos acá, tenemos espacio. Entonces, empezamos. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Si va a salir a la derecha, es positivo. Entonces, empezamos. Empecemos por esto, que sería menos, porque va hacia la izquierda, menos coseno de 45, coseno de 45 grados por FBA, ¿cierto? Que es la componente de FBA en X, más el seno de 30 grados por FBC, que es la componente de FBC en X. Listo. Entonces tenemos esto, nos da que esto es igual a 0, ¿cierto? Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación, donde tenemos dos incógnitas que son FBA y FBC. Entonces, venimos a sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sería lo mismo. Tomamos las componentes de cada fuerza de las que están en el eje de Y. Entonces sería FBA va positivo, sería seno de 45 grados por FBA más el seno de 30 grados por FBC. ¿Cierto? Y aquí tenemos a P. Entonces, con P va hacia abajo, P va a entrar aquí negativa. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería tomar FBA, tomar toda la ecuación y dejarlas en términos de FBC, para así ya tener solamente una incógnita y poder seguir resolviendo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Todo va a quedar que FBA va a ser igual al coseno de 45 perdón, aquí es coseno de 30 grados sobre coseno de 45 grados por FBC. Entonces, ya tenemos FBA, lo podemos venir a reemplazar aquí en esta ecuación. Lo hacemos. Nos quedaría de la siguiente manera. Seno de 45 grados por listo, ¿verdad? Entonces tenemos aquí más
el seno de 30 grados por FBC. Bueno, como ya podemos observar acá, ya nos quedó FBC y FBC, como son términos semejantes, los podemos sumar. Entonces, vamos a hacerlo. Resolviendo esto de acá, nos quedaría un total de 0,86 FBC más el seno de 30, que es 0,5 FBC menos P igual a 0, ¿cierto? Entonces, estos términos son semejantes, los podemos sumar. Nos da un total de 1,36 FBC menos P igual a 0. Entonces, esto vamos a resolver acá, donde nos queda que FBC va a ser igual, esto pasa acá a dividir, va a ser igual a P sobre 1,36. Entonces, ya tenemos cuánto nos da FBC, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazar, vamos a borrar. Entonces, reemplacemos FBC en FBA, que nos quedaría de la siguiente manera. FBA es igual a coseno de 30 grados sobre coseno de 45 grados por FBC, que vendría siendo P sobre 1,36. Entonces, esto sería igual a que nos queda FBA igual a 0,90 por P. Entonces, ya tenemos FBC y tenemos FBA. Y como anteriormente dijimos que F de B era igual a P, era igual a P, entonces ya tenemos nuestras tres fuerzas, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir allá a reemplazar. Bueno, entonces como ya tenemos nuestras tres ecuaciones, nuestras tres fuerzas, ya podemos venir a resolver nuestras ecuaciones, a reemplazarlas. Entonces vamos por orden. Tenemos delta de B es igual a F de B sobre el área. Entonces, ¿a qué es igual delta de B? A los 165 megapascales, pero lo vamos a escribir de esta manera: 165 por 10 a la 6, ¿cierto? Que va a ser igual a F de B, que dijimos que F de B iba a ser igual a P, ¿cierto? A P por el área, que viene siendo pi sobre 4 por el diámetro. El diámetro dijimos que eran los 7 milímetros. Entonces sería 7 por 10 a la menos 3 elevado a 2. Entonces, aquí nos va a quedar igual esto. Esto nos va a quedar igual a 165 por 10 a la 6 por pi sobre 4 por 7 por 10 a la menos 3, y esto va a ser igual
AP. Entonces, hacemos el respectivo cálculo, multiplicamos esto, por esto, y P nos va a quedar que P es igual a 6.349,9. Entonces, este dato lo vamos a poner acá. Igual a 6.000. ¿Cierto? Entonces, borramos por acá. Y vamos con sigma de BA. Va a ser igual a la fuerza BA sobre el área. Entonces, el sigma de BA va a ser igual. Aquí tenemos 165 por 10 a la 6 y va a ser igual, como dijimos que FBA era igual a 0,90 por P sobre pi sobre 4 por su diámetro. ¿Cuánto es su diámetro? 6 milímetros, o sea, 6 por 10 a la menos 3 elevado a la 2. Entonces, ¿ahora qué toca? Tenemos que despejar P. ¿Cómo lo despejamos? De la siguiente manera. Nos queda 165 por 10 a la 6 por pi sobre 4 por 6 por 10 a la menos 3 elevado a la 2 igual a P. Multiplicando, lo pasamos a dividir, donde nos va a quedar que P va a ser igual a 5.183,62. Entonces este datico lo anotamos acá. Todavía. Entonces ya hallamos esa. Entonces vamos a hallar nuestra última, que viene siendo esta. Sigma de BC va a ser igual a FBC sobre el área. Entonces, vamos, 165, que son los megapascales, que los pasamos a esto, por 10 a la 6, va a ser igual. Dijimos que FBC era igual a P sobre 1,36, y esto va por el área. El área es pi a la 4 por su diámetro. Su diámetro es 5 por 10 a la menos 3 elevado a la 2. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Despejamos P, que vendría de la siguiente manera. Entonces, 165 por 10 a la 6, disculpa, por pi sobre 4, 5 por 10 a la menos 3, por 2, por 1,36. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Esto va a ser igual a P, donde P va a dar igual a 4.406,08 newton. Entonces, ya hallamos, juntamos por acá, entonces tenemos estas tres fuerzas. Entonces, ¿qué pasa?
que nosotros debemos escoger la de menor para garantizar que ninguno de los tres cables vaya a fallar, porque si le aumentamos la fuerza a los cables puede fallar. Entonces debemos escoger la menor fuerza, que sería esta, la de 4406, para garantizar que ninguno de los cables falle.